El motivo de esta reunión es platicar con Luis de un libro pues terriblemente oportuno que publicó a principios de este año, pero que escribió con gran visión antes de que el tema del libro ocupara las primeras planas del país. El libro se ocupa, como estoy seguro que Luis nos va a platicar, de lo que es probablemente la carencia más importante de México, que es el Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley. El libro lo escribió Luis en Washington a principios del año pasado, es decir, a principios de 2014, antes de que nos enteráramos de un montón de escándalos que, entre otras cosas, lo que hicieron evidente es la debilidad del Estado de Derecho en México, la falta de cumplimiento de las leyes, la falta de instituciones, la falta de liderazgo para poner en marcha esa institución y hacerlas cumplir. Y por lo tanto creo que el libro es una lectura obligada, porque es un llamado a las conciencias y sobre todo a la movilización pública para tratar de llenar este espacio tan importante, llenar esta carencia fundamental que tiene México, que es el Estado de Derecho. Los invito realmente a que lean el libro. Nos han hecho favor de poner a disposición nuestra no solo ejemplares físicos, sino también ejemplares electrónicos. Es un libro que se lee muy fácilmente y que estoy seguro que cuando lo lean, los que no lo hayan leído, van a coincidir en su gran oportunidad y en su gran profundidad con respecto a lo que dice. Un verdadero placer, además de honor, compartir con Jaime un foro, y más cuando es en un lugar como Betel y con la Universidad Hebrea. Son oportunidades distintas de lo que discutimos y debatimos en otros foros, y eso me lleva a tratar de plantear de inicio dos cosas distintas de lo que dice el libro y luego concluir con lo que dice el libro. Primero, ¿por qué escribí el libro? Y segundo, ¿cuál es el problema de México de hoy? El problema, quiero empezar simplemente por lo que parece obvio, que quizás no nos damos cuenta siempre, pero México es un país bastante esquizofrénico, en el sentido en que tenemos por una parte problemas de violencia, de criminalidad, y por otra parte somos los exportadores de manufacturas más grandes y competitivos del mundo. Tenemos ambiciosísimas reformas que se aprueban en el Congreso, y por otra parte no hay ni menor interés ni ambición por implementarlas y por llevarlas a su última consecuencia y conclusión. Tenemos desorden en muchos sentidos, y por otra parte se vive bastante bien. Estas incongruencias no son típicas del mundo, ya las vemos como normales, pero no son normales. No es lo que pasa en Suiza, pues vamos al extremo, ¿no? Entonces, tenemos cosas de todo tipo en el país que funcionan bien y otras que funcionan mal. ¿Por qué escribí el libro? La larga historia en corto es que hace año y medio escribí un libro sobre los 20 años del Tratado de Libre Comercio, con una perspectiva política y estratégica. Y en una reunión alguien me preguntó que a la mexicana dijo, esto fue en Washington, pero me dijo, la neta, ¿qué es lo que dice el libro? Y lo que el libro ese decía es que el gobierno mexicano había estado dispuesto a amarrarse las manos para fines de que no emitiría regulaciones caprichosas, que no expropiaría sin justificación, que se apegaría a las reglas del juego para fines de los inversionistas del exterior. Es decir, el objetivo del Tratado de Libre Comercio, el principal objetivo del Tratado de Libre Comercio, aunque diga comercio, el principal objetivo, la principal motivación original de negociarlo era atraer inversión hacia el país. Y entonces, al ir explicando esto más largo de lo que acabo de hacer, empecé a pensar, bueno, ¿y por qué no para todos los mexicanos? ¿Por qué solo para los inversionistas del exterior? Y entonces me regresé a mi oficina, estaba yo pasando 2 meses en el Instituto Wilson en Washington, y me puse a trabajar en esto, pero me puse a trabajar en tono de una travesura, y si me hacen el favor de leerlo,
van a ver que el tono y el estilo y la forma es muy ligero. El país se atoró, o empezó a atorarse, o había ya síntomas de que se estaba atorando en los años 60. Cuando todo parecía que se funcionaba perfecto, en los años de los tardíos 40 hasta los años, de hecho hasta 70, la economía creció un promedio de casi 7% anual, con tasas de inflación menores al 1,5% en promedio, mejores en todos los ámbitos, en todos los rubros que los americanos, incluyendo la inflación. Sin embargo, en los años 60 dos cosas empezaron a pasar. Por el lado económico, el país vivía, ustedes recordarán, mucho de la comunidad era parte importante de esto, era la industria por sustitución de importaciones. Entonces lo que se hacía era, cuando alguien estaba dispuesto y ya tenía capacidad de producir algo en México, se cerraba la frontera a la importación de esos bienes. Pero entonces se importaban otras cosas, se importaban máquinas, se importaban insumos, se importaban partes, algunos alimentos, algunas cosas. ¿Cómo se financiaban esas importaciones? Se financiaban con exportaciones, básicamente en la abrumadora mayoría de los casos, la abrumadora mayoría del volumen del financiamiento venía de exportaciones de granos y exportaciones minerales. Esas eran las dos cosas grandes. 65 fue el primer año en que ya no se exportó maíz, y de ahí empezó a declinar y a disminuir dramáticamente la exportación de otros granos en los siguientes años. Eso lo que nos decía simplemente es que ya no estamos produciendo suficiente maíz para, primero, una población creciente que crecía rápido, y segundo, que la frontera agrícola, la tierra cultivable ya no estaba creciendo, o la productividad de la tierra por lo menos ya no crecía suficiente. Cualquiera que sea la razón del problema agrícola, esa es otra historia. El hecho es que la balanza de pagos empezaba a mostrar signos de deterioro y signos de agotamiento. Entonces, proyectando eso hacia adelante, iba a haber problemas tarde o temprano de balanza de pagos, porque todo el esquema de sustitución de importaciones iba a desaparecer, iba a colapsarse si no había suficiente importación de las cosas que lo hacían funcionar. Por el lado político, 68 fue un año que debió haber llamado la atención de los problemas que el país estaba empezando a enfrentar. Los estudiantes que estaban levantándose en rebelión de distintas maneras en el año 68 eran típicamente los hijos de las personas que habían vivido a partir de la revolución, que habían disfrutado de la estabilidad que produjo el sistema priista que se había constituido entonces, pero ya no estaban dispuestos a vivir bajo el yugo priista, de alguna manera medio monopólico en el sentido político, pero también en el sentido de la libertad de expresión. La solución que se le dio, a partir del año 70, hemos estado en un permanente intento de resolver esos dos problemas: cómo incrementar el crecimiento, cómo lograr el crecimiento mayor de la economía y cómo lograr una estabilidad política. Pero lo importante es que la razón por la que se hicieron los cambios, buenos o malos a partir de 70, muy malos al principio, eventualmente mucho mejores, fue que ya no era posible lo que existía antes. Es decir, el esquema de sustitución de importaciones por una parte y el esquema político de control monopólico del PRI como partido único, como sistema de prácticamente partido único, simplemente ya no era viable. Es decir, no es que a alguien se le ocurrió cambiar lo que sí funcionaba, dejó de funcionar y por eso empezó a tener que haber respuestas. La primera respuesta fue la de Echeverría y luego López Portillo, que fue tratar de incrementar el tamaño del mercado mexicano vía mayor gasto público, financiado con deuda y con inflación. Se pudo hacer eso por una cosa que nadie contempló en ese momento, y es que súbitamente el boicot petrolero árabe en 73 permitió que hubiera una cantidad enorme de fondos disponibles que hicieron que los bancos recogían el dinero de los países exportadores de petróleo y en algún lugar tenían que colocar. México, Brasil, otros países fuimos los que lo utilizamos para evitar hacer los ajustes que las economías demandaban. Entonces parecía que no había problema en este esquema hasta que empezamos a tener las crisis 76, 82, etc. ¿Qué es lo que dice el libro? El libro lo que tiene es un planteamiento de por qué el Tratado de Libre Comercio funcionó en lo económico y por qué se debería y podría ser algo parecido en lo general, en lo político. Y la idea es que si uno ve cuál es la razón por la que todo está atorado, es porque no hay confianza suficiente para poder, no hay reglas del juego para que puedan funcionar. Las empresas, los inversionistas del exterior tienen reglas del juego que funcionan, es decir, tienen un esquema de Estado de Derecho, y entonces ¿por qué no podemos hacer algo parecido para todos los mexicanos? Que todos ellos cuenten con reglas claras, que haya compromisos perfectamente establecidos de qué se vale y qué no se vale. Si quieren, no todas las leyes que son pues
toneladas de papel, sino simplemente un conjunto de reglas, de 10 reglas específicas de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué se vale y qué no se vale, cómo funciona. Las reformas legales son necesarias, pero no lo son todo. Para que funcionen como una computadora se requiere el equipo físico, el hardware, pero también el programa que la haga funcionar, el software. En el mundo de la globalización, donde el control centralizado ya no es posible, ese software se llama Estado de Derecho, no hay alternativa. Gracias. La visión implica una aceptación de que la sociedad tiene que decir y una capacidad de implementar. Muchísimas gracias. Yo lo leo, me gusta mucho cómo piensa y el haber estado aquí y escucharlo me gustó mucho. Me pareció interesantísimo, muy bien. Felicito mucho a Luis y a Jaime y a todos los demás. De verdad, divino. Muy interesante y todos los que estábamos aquí probamos de que nos interesa un México mejor. Por eso asistimos, además de que son brillantes los que exponen, pero sí estamos interesados en tener un mejor México porque eso es lo nuestro México. Ojalá que de veras algo sí se lleve a cabo. Estuvo extraordinaria la reunión, me pareció muy interesante toda la discusión de todos. Creo que hay un factor que hay que tener en cuenta muchísimo en México, es que más de la mitad de la población está en el campo, se está muriendo de hambre y hay muchas oportunidades en este momento para que esa población crezca con más dinero, pero hay que educarlos, hay que enseñarles a trabajar la tierra, hay que apoyarlos.